Entonces, bien, les decía que en esta primera clase de cuentas por cobrar, nosotros vamos a abordar alguna parte conceptual y ejercicios prácticos. Teníamos previsto del 1 al 6, pero no vamos a alcanzar a ver todos esos ejercicios debido a que hemos comenzado con una demora, cuyos motivos ya se los comenté. Voy a compartir nuevamente la diapositiva que tenemos preparada para la clase de hoy. Yo les decía a ustedes que dentro de la estructura de inversión del ente, los créditos representan derechos. Derechos que el ente posee contra terceros. ¿Para qué? Para percibir sumas de dinero o bien puede ser otros bienes o servicios. Es decir, que este derecho que tengo contra el tercero no solo va a consistir en la percepción futura, ¿sí?, de un pago en efectivo, sino que también puede consistir esta obligación del tercero en la entrega de bienes o en la prestación de algún servicio a la entidad. Eso es lo que nosotros entendemos por créditos. Ahora bien, si ustedes se remiten a la resolución técnica 9, van a encontrar una definición muy parecida a la que acabamos de dar, en la que agrega, ¿sí?, que estos derechos contra terceros se incluyen en el rubro cuentas por cobrar en la medida o siempre que no corresponda a las características de otro rubro del activo. ¿Por qué hace la norma hincapié en este aspecto? ¿Alguien puede decírmelo? ¿O puede dar algún ejemplo de alguna situación que constituya para la entidad por naturaleza jurídica un crédito, pero que deba ser incluido en otro rubro del activo? ¿Puede ser, por ejemplo, las rentas a cobrar que estén en otros créditos? No. Bien, cuando nosotros hablamos de cuentas por cobrar nos referimos tanto a lo que son créditos por venta como a otros créditos, ¿sí? Después hacemos esta subdivisión y vemos qué partidas debemos incluir en cada uno, pero ese sería un caso en el que sí debemos incluir la partida en el rubro créditos en general, ¿sí? Nosotros en este caso estamos haciendo referencia a una partida que representa, ¿sí?, un derecho que el ente tiene contra un tercero para percibir una suma de dinero, pero que no obstante cumplir con estos dos requisitos, no debe ser incluido en el rubro cuentas por cobrar. ¿Se les ocurre alguno? Sí. Profe, puede ser un crédito, pero que no se deba a la actividad principal del ente. ¿Un anticipo puede ser, profe? Bien. Bien, acá me hablan de anticipos, de algo que no se que no se debe incluir porque no tiene que ver con actividad principal, ¿sí? Y la norma en lo que hace hincapié, más allá de si se trata de la actividad principal o no, porque hay algunos créditos que podrían no estar vinculados con la actividad principal, pero ser incluidos, es si responden o no a las características de otro rubro del activo. Y nosotros vimos, hasta la clase pasada, un rubro que incluye muchas partidas que por su naturaleza representan un crédito. A ver si a alguien se le ocurre alguna. ¿Qué tipos de inversiones transitorias nosotros estuvimos estudiando? Acciones, títulos públicos. Depósito a plazo fijo. Y depósito a plazo fijo. Bien. Los depósitos a plazo fijo es por ahí el ejemplo más claro, ¿no?, de un crédito, ¿sí?, de una cuenta por cobrar que el ente posee contra terceros. Bien, acá en el chat me aclaran depósito a plazo fijo, que el ente posee contra terceros para percibir en el futuro, cuando vence el plazo, ¿sí?, de la imposición, una suma de dinero. Entonces, estamos frente a un crédito por su naturaleza para la entidad. No obstante, como obedece a las características de otro rubro del activo, ¿por qué? Porque
la entidad que tiene respecto de este bien, de este derecho, la intención de obtener una renta, ¿sí? Es una colocación de excedentes transitorios de fondo por los que la entidad, ¿sí? La empresa, pretende obtener, ¿sí? Un beneficio. Entonces, como cumple con los requisitos o con las características de otro rubro del activo, en este caso inversión transitoria, no debe ser incluido dentro del rubro créditos, ¿sí? Lo mismo pasa con los títulos públicos. ¿Qué representa un título público? Gracias por avisar que hay una compañera a la espera de ingresar al aula. Estas son cosas que pasan cuando se configura mal el aula virtual. Perdón, el aula no, el Zoom. Ahí admití a todos los compañeros que ustedes me indicaron por chat que estaban en la sala de espera. Esperemos un segundito a ver si ingresa. Bien, para los compañeros que acaban de ingresar al aula, les pido disculpas, no advertí que estaban en la sala de espera. Les comento, estamos trabajando con el rubro créditos y entendemos por crédito, ¿sí?, aquellos derechos, ¿sí?, que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero, bienes o servicios. Entonces, lo que dijimos nosotros es que según la RT 9, debemos incluir estas partidas en tanto que las mismas no cumplan con las características de otro rubro del activo. Entonces, hablamos del plazo fijo como uno de los ejemplos de un crédito de una cuenta por cobrar que, por cumplir con las características de otro rubro del activo, no debe ser incluido dentro del rubro créditos o cuentas por cobrar. Estábamos hablando de otro, ¿sí?, de otro ejemplo, ¿no?, que es el de los títulos públicos. Yo les preguntaba a ustedes, ¿qué entienden por un título público? ¿Qué es un título público? ¿Qué representa? ¿No representaría como un crédito contra el Estado? Perfecto, bien. Sí, son escucho. certificados de crédito contra el Estado, sea Bien. provincial, nacional o municipal. Básicamente uno que está haciendo, le está prestando dinero al Estado, ¿sí?, con la promesa que hace el Estado de retribuirlos a través de una renta, ¿sí?, que puede ser periódica o la forma particular de retribución va a estar determinada por las condiciones de emisión de ese título, ¿no? Pero la idea es que ustedes le están entregando dinero al Estado en calidad de préstamo y éste se compromete a devolvérselos con una renta producto de ustedes no haber podido disponer durante ese lapso de ese dinero. Esa sería su retribución. Bien. Entonces, ese es otro caso en el que nosotros estamos frente a un crédito, un derecho que el ente tiene contra terceros para percibir una suma de dinero y que por cumplir con otra de las características con las características de otro rubro, ¿sí?, del activo, no debe ser incluido dentro de cuentas por cobrar. Esta misma norma lo que hace es distinguir, ¿sí?, los créditos en función de su origen. Entonces, nos habla de dos tipos o dos clasificaciones de esos créditos. ¿Cuál sería? ¿Cómo se dividiría esa clasificación según el origen de acuerdo a la RT 9? Por ventas y otros créditos, créditos por ventas y otros créditos. Perfecto, exactamente, así es. La cuenta, el rubro créditos por venta, ¿sí?, incluye ciertas partidas, que ¿cuáles son? Las que están originadas en ¿qué? Cuando hablamos de ventas pueden ser de bienes o prestación de servicios también, ¿sí? ¿Tienen origen en qué? En las actividades Principal de ente. y por lo tanto, ¿cuáles serían partidas representativas, ¿sí?, que nosotros incluimos dentro de este rubro de créditos por venta?
¿Qué esperarían ustedes encontrar? ¿Qué cuentas ustedes esperarían encontrar dentro de este rubro, créditos por venta? A ver, Los si alguno... deudores por ventas. Deudores en Sí. gestión judicial. Bien, deudores por venta. Deudores O clientes. documentados. Deudores en gestión judicial me dijeron muy bien. Deudores Documentados. documentados, muy bien. ¿Qué otro? Valores por regularizar. Bien, en general serían cheques de pago diferido a cobrar o pendientes de cobro, ¿no? Sí. Bien. Deudores morosos, ¿sí? Entre otras. Perfecto. Acá solamente me hablaron ustedes de cuentas patrimoniales del activo. ¿Qué otro tipo de partidas, ¿sí?, podemos encontrar que no sean patrimoniales? Previsiones. ¿Cómo? Previsiones, bien. Una previsión, por ejemplo, ¿de qué tipo? Por incobrabilidades, previsión para deudores incobrables. Bien. Cuando nosotros hablamos de un deudor incobrable, es aquel al que estimamos no se va a poder cobrar importe alguno, es decir, que no se va a poder recuperar. En ese caso, directamente nosotros imputamos al resultado la partida. Cuando tenemos cierta expectativa, ¿sí?, de aún cobrar algo, cierta probabilidad baja, ¿no? Si es más probable que no cobremos, ¿sí?, que cobremos algo, lo vamos a previsionar, pero vamos a emplear un nombre que dé cuenta de que se trata de un deudor de dudoso cobro. Por lo tanto, nosotros dentro de este rubro, como cuenta regularizadora, vamos a encontrar una partida denominada previsión para deudores de dudoso cobro, ¿sí? Si es un incobrable, directamente le damos de baja la cuenta patrimonial, ¿sí? ¿Se entendió? Además de esa partida, ¿qué otra cuenta regularizadora del activo del rubro, cuentas por cobrar, en este caso deudores, créditos por venta, encontramos en el rubro? Hay una que ya por el tipo, ¿sí?, de partida nos tenemos que imaginar que tiene que estar. Cuando uno hace una venta a plazo, ¿sí?, una venta que espera cobrar en el futuro, ¿sí?, normalmente la hace al mismo precio que hubiese aplicado si la operación la hubiese cancelado el cliente al contado. No, profe, los intereses. Bien, los intereses positivos a devengar. Es una cuenta que está regularizando, en este caso, por ejemplo, la cuenta clientes o deudores por venta, como les prefieren llamarlo. Bien. No solo vamos a tener una cuenta que regularice esa partida, también vamos a tener una cuenta que regularice los deudores documentados. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que cuando hay una operación celebrada a plazo, ¿sí?, quien vende no solo está vendiendo, sino que está financiando. Y por la financiación lo que va a hacer es percibir, ¿sí?, como retribución un interés. Entonces, ese interés, ese valor tiempo del dinero va a estar cuantificado, ¿sí?, ¿de acuerdo a qué? Y de acuerdo al régimen de capitalización que nosotros elegimos, va a estar determinado conforme el monto financiado, el plazo, ¿sí?, la tasa de interés, ¿sí?, en cuanto a su cuantía me refiero. Entonces, todas las operaciones que impliquen un plazo de financiación, nuestras normas presumen, ¿sí?, que contienen algún componente financiero. ¿Sí? Un componente financiero. Una retribución por esperar hasta la percepción de ese flujo
futuro de efectivo. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces esas son algunas de las partidas que podemos incluir en este rubro. Ahora dijimos que esta norma también, además de referirse a los créditos por venta, también se refiere a otros créditos. Bien. ¿Y qué vamos a encontrar dentro de este rubro? Los otros créditos. Sí, dentro de otros créditos. Denme El algún cupón ejemplo. corrido, ¿Cómo? las rentas a cobrar. El cupón corrido y las rentas a cobrar. Bien, perfecto. Esos son dos buenos ejemplos. ¿Qué más? Hay un montón de... Anticipo de sueldo. Muy bien, el anticipo de sueldos, ¿sí? Vamos a incluir dentro del rubro créditos. Y les hago de otros créditos, perdón. Les hago una aclaración. Cuando uno hace la presentación, si existiera algún saldo compensable en el pasivo, como por ejemplo el sueldo a pagar, debería ser detraído de ese valor, ¿sí? Pero es un buen ejemplo, un anticipo de sueldos, en principio nosotros lo clasificamos como otros créditos. Bien. ¿Qué otros? Anticipo de impuestos también. Bien, todo lo que tiene que ver con los anticipos de impuestos, con los saldos a favor impositivos, también los incluimos. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Accionistas, muy bien, nadie. También es otra partida que tenemos que incluir dentro de este rubro. Bien, esa es una de las clasificaciones. Vamos a admitir a Jimena. A ver, vamos a revisar si hay alguien más. No. Bien. Les decía que esa es una de las clasificaciones que hacemos, ¿sí? Pero existen otras. Por ejemplo, la que los divide en función de su exigibilidad en corrientes y no corrientes. A esta altura, ustedes, al haber visto de qué se trata una inversión transitoria, ya saben a qué nos referimos con esta clasificación. Después podemos hacer un sinnúmero de clasificaciones, por ejemplo, de acuerdo a la garantía. Me disculpan un segundo, voy a conectar la PC por el tema de la batería. Bueno, retomemos. Disculpen. En el caos inicial que fue iniciar esta reunión, me olvidé de conectar la batería de la computadora. Bueno, continuemos. Les decía que había otras clasificaciones, por ejemplo, de acuerdo a la garantía. Si bien que el patrimonio, ¿sí?, de una persona es garantía común de sus acreedores, nosotros las garantías las clasificamos en reales y personales. Entonces ustedes podrían clasificar estas cuentas por cobrar de acuerdo al tipo de garantía que presenta. Bien. Para no seguir abundando en clasificaciones, ustedes pueden revisar en diferentes libros de texto. Vamos a comenzar con un tema que es muy importante, que es la medición inicial, ¿sí?, de estas partidas. ¿Cómo debo medir estas partidas cuando las incorporo al patrimonio? Bien, entonces, para
comentarles el tratamiento contable, ¿sí?, de este aspecto. Lo que vamos a hacer es dividir, ¿sí?, las cuentas por cobrar en 3 grandes grupos. Por un lado, tenemos aquellos créditos que están originados en operaciones de intercambio, ¿sí? En ese caso, estas partidas se van a medir en el momento de su incorporación por su valor de contado, ¿sí? Si ustedes tienen una venta, van a tomar, para medir inicialmente este crédito, el precio de venta para operaciones de contado. Ahora bien, no siempre se conoce el precio de contado. En esos casos, lo que tienen que hacer es tratar de estimar ese valor de contado. ¿De qué manera? A través del cálculo de lo que nosotros llamamos valor descontado, y que ustedes vieron conceptualmente cuando estudiaron modelos contables, ¿sí?, como un valor, vamos a decir, corriente, aunque eso no es correcto, ¿sí?, al menos del todo, o sin hacer algunas aclaraciones previas. Entonces, la alternativa que tenemos cuando no lo conocemos al precio de contado es estimarlo, ¿sí?, a través de un valor descontado. Entonces tomamos la suma que vamos a percibir en el futuro y la traemos al presente, ¿sí?, mediante una operación de descuento utilizando una tasa de interés. Esa sería la forma de hallar este valor de contado, por el que debo medir inicialmente todos los créditos cuyo origen sean operaciones de intercambio. Bien. Por otro lado, nosotros tenemos créditos que están originados en transacciones financieras. Por ejemplo, un préstamo, ¿sí? Es el caso representativo y típico de este tipo de transacciones. En estas situaciones lo que nosotros tenemos que hacer es medir, ¿sí?, inicialmente ese crédito de acuerdo con la suma de dinero efectivamente entregada, ¿sí? Ese sería el valor por el que se mide inicialmente. Y en el caso de los otros créditos, lo que deberíamos hacer es medirlos sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar, que nosotros tenemos que descontar usando, por supuesto, una tasa que lo que haga es reflejar la evaluación que hace el mercado del valor tiempo del dinero, además de considerar todos los riesgos específicos involucrados en esa operación. Es decir, que en este caso nosotros lo que hacemos es estimamos el valor de contado usando el flujo futuro y descontándolo de acuerdo a una tasa específica de interés. Entonces, esa sería la forma de hacer la medición inicial. En ciertas circunstancias, esa medición, ¿sí?, implica el reconocimiento de resultados en el momento, ¿sí?, del reconocimiento, que después vamos a ver en forma detallada. Bien. Más o menos, ¿se entendió lo que dijimos hasta ahora? Si estamos hablando de un crédito, está originado una operación de intercambio, lo medimos a su valor de contado, ¿sí?, al precio de contado. Si no lo conocemos, lo tenemos que estimar, ¿sí?, usando el valor descontado. Cuando nos referimos a créditos originados en transacciones financieras, tenemos que medirlos inicialmente por la suma de dinero entregada, ¿sí? Y si se trata de otros créditos, lo que vamos a hacer es tratar de estimar, ¿sí?, usando el valor descontado, la suma al momento de la medición, ¿sí? Entonces tenemos esas 3 alternativas. Luego vamos a ver más precisiones. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de, por ejemplo, un crédito que se origina en una transacción financiera, cuando las partes pactan la tasa de interés que se va a cobrar, esa tasa de interés puede ser una tasa de mercado o asemejarse a una tasa de mercado o diferir de la tasa de mercado, ¿sí? De forma significativa. Y hay situaciones en las que se pactan esas transacciones financieras a una tasa nula. En esos casos nosotros tenemos que saber, bueno, cómo va a impactar en la medición inicial de esas cuentas por cobrar las condiciones particulares pactadas con la persona a la que la entidad le prestó los fondos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que sí les voy a comentar brevemente es cómo medimos al cierre, cuál es la medición periódica, ¿sí?, de estas partidas. Es decir, vamos a poner un ejemplo, nos encontramos frente al cierre de un ejercicio económico. Y nosotros lo que tenemos que hacer es medir una cuenta por cobrar. ¿Cómo hacemos? ¿De qué depende la medición asignada? Entonces, acá lo que tenemos que distinguir en primer término es si nos estamos refiriendo a cuentas por cobrar en moneda o en especie, ¿sí? Primero vamos a ver qué pasa con las cuentas a cobrar en moneda. En ese caso, lo que nosotros tenemos que considerar siempre es el destino probable. Entonces, si sabemos que existe la intención de la entidad y es factible, ¿sí?, debido a las condiciones de mercado, negociarlos, cederlos o transferirlos de forma anticipada, es decir, no esperar hasta el vencimiento de la cuenta por cobrar, en esos casos la medición de esa partida la vamos a hacer a BNR, ¿sí? El BNR ya saben lo que es, ¿sí? Valor neto de realización. Ahora bien, ¿cómo vamos a llegar a estimar ese valor neto de realización? ¿Cómo lo calculamos desde el punto de vista práctico? Bueno, en ese caso, lo que tenemos que hacer es calcular el valor descontado, ¿sí?, menos los costos, ¿sí?, que en términos bancarios se traducen en comisiones, que cobran las entidades bancarias cuando uno recurre a ellas con la intención de negociarlos o cederlos anticipadamente si la negociación de esa cuenta por cobrar se va a hacer en una entidad financiera, ¿no? Entonces, nosotros lo que tendríamos que calcular es un valor descontado. ¿Cómo se calcula ese valor descontado? Trayendo desde el futuro hacia el presente el valor a través de una operación de descuento, en la que vamos a necesitar conocer cuál es la tasa adecuada, ¿sí?, y a eso restarle las comisiones que el banco nos va a cobrar para adelantarnos los fondos, ¿sí? Eso es si existe la intención y la factibilidad de cederlos o negociarlos anticipadamente. Recuerden, en este caso es BNR. ¿Qué pasa en los restantes casos? Cuando me refiero a los restantes casos, me estoy refiriendo a aquellos en los que la entidad va a esperar hasta el vencimiento para cobrarlos, ¿sí? Que la entidad va a esperar hasta el vencimiento. En esos casos, lo que nosotros hacemos es, tomamos la medición original del activo y le sumamos, ¿sí?, le sumamos la porción de vengada de cualquier diferencia que exista entre la medición inicial y el importe a cobrar el vencimiento, ¿sí? Esos son los intereses, o, dicho en términos amplios, componentes financieros de forma más, digamos, precisa. ¿Y cómo calculamos, ¿sí?, esa porción de vengada de la diferencia entre estas dos mediciones? Y de forma exponencial nos dicen las normas, usando algo que se llama tasa interna de retorno, y que debemos determinar en el momento de la medición inicial de esa partida, ¿sí? Entonces, este método que la norma nos indica
que debemos aplicar cuando medimos periódicamente una partida y la intención es esperar hasta su vencimiento para cobrarla, se llama o se conoce como método de la tasa efectiva. Sobre este punto hay un artículo que en realidad es un trabajo interno de cátedra que ustedes tienen a disposición en el aula virtual si quieren profundizar en eso. Ahora bien, nosotros en los ejercicios que vamos a ver, ¿sí?, a esto lo vamos a llamar tasa de interés pactada o tasa de interés determinada al momento de la medición inicial. Si bien no es lo mismo, ¿por qué? Porque la tasa con la que se deben devengar estos intereses es una tasa que se calcula en función del flujo de efectivo, ¿sí? Y no necesariamente va a coincidir con la tasa de nombre, la tasa nominal que se les puede informar en la operación. Pero nosotros les vamos a dar, ¿sí?, este trabajo de calcular esta tasa resuelto. Entonces le vamos a decir que la tasa pactada en la operación o la tasa del momento determinada en el momento de la medición inicial es de tanto. Y esa es la tasa que ustedes tienen que usar para devengar los intereses. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? Son dos criterios distintos que debemos aplicar en función de cuál es la intención de la entidad y las condiciones de mercado. Profe, ¿podría repetir lo de la tasa interna de retorno, Bien, por favor? sí. La tasa interna de retorno es una tasa que uno calcula, ¿sí?, que no viene dada, sino que uno calcula, haciendo operaciones de descuento, ¿sí?, e igualando. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Vamos a suponer que ustedes vendieron un bien en 3 cuotas, ¿sí?, de 500 pesos cada una. Por lo tanto, van a percibir a lo largo del tiempo, vamos a suponer que son 3 cuotas mensuales y consecutivas, 500 pesos en el mes 1, 500 pesos en el mes 2 y 500 pesos en el mes 3. Estamos situados en el momento 0. En el momento 0, si esta persona les hubiese comprado el bien, ustedes, como precio de contado, le hubiesen cobrado 1.200 pesos, vamos a decir, ¿no? Entonces, tenemos 1.200 pesos en el momento de la medición inicial, que es el precio de contado, o 3 cuotas de 500 pesos. Esto mismo, ahora yo lo que voy a hacer es compartirle un documento Excel para que ustedes vean de forma más clara lo que les estoy indicando. Ahí estoy abriendo el Excel. Un segundo. Y ahí se los comparto. Les decía, si ustedes compran un bien, vamos a suponer un par de zapatillas, con 1.200 pesos no compramos nada, pero bueno, en 1.200 pesos al contado o con la alternativa de adquirirlo pagando 3 cuotas mensuales y consecutivas de 500 pesos cada una. La TIR, la tasa interna de retorno, es la que iguala el valor descontado de cada una de la suma de estas cuotas con el valor al momento de la medición inicial, que serían 1.200 pesos. Entonces, para calcular el valor actual, ¿sí?, de esto nosotros necesitamos conocer una tasa. El tema es que acá la tasa no la conocemos. Se calcula usando una fórmula de Excel
Lo único que nosotros tendríamos que hacer es marcar, ¿sí?, el flujo y darle Enter. Pero, ¿qué ocurre? El primero tiene que ser indicado con signo negativo, porque se supone que es la inversión inicial. Es lo que ustedes están financiando y la forma en la que lo están cobrando es en 3 cuotas de 500 pesos. Si nosotros, ¿sí?, actualizamos estos 3 valores, estas 3 cuotas, con esta tasa, vamos a obtener el valor de 1.200 pesos. Es decir, que la TIR del 12% es la que iguala la suma del valor actual de cada una de estas cuotas con 1.200 pesos. Si ustedes lo quieren probar, lo único que tendrían que hacer es dividir esto por 1, o, para ser precisos, 1 más la tasa elevado a la 1 en este caso, ¿sí? Porque tengo que descontar un periodo. En el segundo caso, tengo que descontar elevando al cuadrado, y en el tercero tendría que descontar esto elevando esto al cubo. ¿Sí? Si ahora yo sumo el valor actual de cada una de las cuotas, fíjense que voy a arribar a 1.200 pesos. Esta tasa interna de retorno, es la que me igualó el valor actual de las 3 cuotas con la inversión inicial, ¿sí?, con los 1.200 pesos. ¿Se entendió? Entonces, el devengamiento que nosotros tendríamos que hacer mensualmente de los intereses es con esta tasa del 12%. ¿Y por qué les digo que puede no coincidir con la tasa nominal, la tasa de nombre? Porque cuando uno calcula el valor futuro, esto es válido para este ejemplo con 3 cuotas o para un ejemplo donde ustedes tienen que devolverlo a los 5 meses, 2.000 pesos, ¿no? En lugar de en 3 cuotas de 3.000, en una cuota de 2.000. Es válido. El tema es que en la determinación, ¿sí?, de este valor, se pudo haber aplicado un régimen, ¿sí?, de capitalización que no es el régimen de capitalización compuesta, que es el que supone que se emplea este régimen de actualización. Cuando nosotros estamos actualizando acá, ¿sí?, ¿es para qué? Es para después calcular los intereses de forma exponencial con esta tasa, ¿sí?, y arribar a la suma de 1.500 pesos. ¿Sí?, que es el valor que efectivamente se percibió. Entonces, no los quiero complicar con esto. Lo que les quiero decir es lo siguiente, es que cuando ustedes van a esperar hasta el vencimiento para cobrar un crédito, lo que se hace es ir sumando, ¿sí?, al capital original los intereses que se vayan generando, ¿sí?, con una tasa de interés que nosotros vamos a calcular de esta manera, ¿sí?, y que implica que los intereses se van generando de forma exponencial. ¿Sí? Ustedes van a ver en esta fórmula que tengo acá, que está implícitamente el formato de lo que nosotros habíamos visto de capitalización compuesta. ¿Sí? ¿Recuerdan que vimos interés simple e interés compuesto? Bueno, el interés compuesto implica esto, la generación de intereses en los periodos siguientes superiores a los de los periodos que lo anteceden. ¿Por qué? Porque decíamos que el interés generado en el periodo anterior se suma al capital y vuelve a generar intereses. Y en términos de actualización, ustedes van a ver que las cuotas que están más alejadas en el tiempo,
son menores. ¿Por qué? Porque hay que esperar un plazo superior para cobrarlas. Entonces la cuota 1 tiene un valor superior a la cuota 3. ¿Sí? Un valor actual superior. Entonces les decía que devengamos los intereses con esta tasa que nosotros calculamos y que nos permite ir devengando los intereses de forma exponencial. Esta tasa nosotros ya se la vamos a dar en los enunciados, no la van a tener que calcular ustedes. ¿Sí? Eso es lo que le quería decir. Entonces, cuando nosotros les decimos en el enunciado que la tasa original o la tasa determinada en el momento de la medición inicial fue de 12%, esta tasa surge de estas cuentas o de esta operación, y es la que nos va a permitir ir devengando los intereses, ¿sí?, de forma exponencial. Si ustedes toman la norma, les va a decir eso, les va a decir que estos intereses devengados se deben calcular exponencialmente usando la TIR, tasa interna de retorno, determinada en el momento de la medición inicial. ¿Por qué? Porque esta tasa la estamos determinando en este momento, ¿sí?, que es en el momento en el que nosotros hicimos la venta, y considerando el flujo de fondos proyectado, ¿sí?, que es cobrar 500 pesos por mes durante 3 meses. ¿Se entendió? En el caso de tener la intención y existir la factibilidad de negociación anticipada, usamos el BNR. En el caso de que esperemos hasta el vencimiento para cobrarlo, tomamos la medición inicial y le vamos sumando los intereses que se vayan devengando conforme esta tasa. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Tienen la posibilidad de encender el micrófono y preguntarse, ¿no? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno. Algo más que es importante que les diga es, y que es de lo que hemos estado hablando, en parte, es que uno cuando espera, ¿sí?, un cierto lapso de tiempo, por ejemplo, este que les decía, entre el momento 0 y el momento 5, y el mes 5, por esta espera ser retribuido. Está financiando al comprador y por esa financiación le va a cobrar un interés. Este interés ustedes lo calculan por diferencia y me dice que son 800 pesos, ¿no? E implica que la tasa efectiva de este plazo es del 66%. ¿Sí? Ahora bien, las tasas de interés se pactan en general cuando se concerta la operación. Pero en esas tasas de interés, en países como en el nuestro, no solo hay una expectativa de obtener una compensación, ¿sí?, por el mero transcurso del tiempo, a lo que nosotros llamamos una tasa pura, y que compense además los riesgos que están implícitos en la operación. Los riesgos, por ejemplo, de que este deudor no se presente en el momento 5 a pagarme. Pero en países como el nuestro, donde tenemos un contexto inflacionario, donde el poder adquisitivo de la moneda pierde constantemente poder de compra, lo que nosotros incluimos en la tasa de interés es un componente adicional que es la expectativa inflacionaria. Es decir, que no solo estoy incluyendo en la tasa de interés el componente por el que me espero ser retribuido por el transcurso del tiempo hasta cobrar y por los riesgos que están implícitos en esa operación, sino que además hay un componente que va a tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? Porque estos 2.000 pesos, cuando los cobre, ¿sí?, no significan lo mismo que 2.000 pesos en el momento 0.
esta situación, la inflación, lo que hace es distorsionar las tasas de interés. Y como uno las fija ex ante, es decir, en el momento de concertar la operación, el devenir, ¿sí?, de los acontecimientos puede hacer que cuando llegue M5, la inflación sea superior a lo que yo estimé en su momento, es decir, acá, o puede ser inferior o superior a lo que estimé en este momento, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una situación en la que alcancé o no a cubrirme frente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Todo ese análisis de cómo se calcula el interés y el componente, digamos, el componente que compensa la inflación, ¿sí?, y la parte del interés, ¿sí?, que nosotros llamamos real, es decir, depurado de, digamos, de los efectos distorsivos, ¿no?, de la inflación, la vamos a aprender a determinar con un ejercicio práctico, ¿sí? Pero sí quiero que se lleven estos dos conceptos. Por un lado, tenemos la tasa nominal, ¿sí?, que es la tasa pactada en M0, y por otro lado tenemos lo que denominamos tasa real, que la tasa real la voy a poder calcular ex post, es decir, luego de transcurrido el plazo, y es aquella tasa en la que nosotros depuramos, ¿sí?, el efecto de la inflación. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo le cobré una tasa del 50% de interés por estos 5 meses. ¿No? Si yo le cargara una tasa del 50%, diría, bueno, esto por 1.5, le tendría que cobrar 1.800 pesos en M5. ¿Ustedes me pueden decir en M0 si va a ganar o perder esta persona? ¿Podrían arriesgarse a indicar el resultado de esa operación ex ante? ¿Qué se imaginan que puede ocurrir en el transcurso de estos 5 meses? ¿Qué imaginan que la inflación sea mayor a ese importe que yo cobré del 50%? Bien, entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Que la inflación sea del 75%, vamos a decir. Entonces, si la inflación fue del 75%, ¿yo qué necesitaría? Necesitaría haber cobrado 2.100 pesos para estar en las mismas condiciones que en M0. Si cobro menos de 2.100, en realidad perdí poder de compra. Como cobré 1.800, en realidad, ¿cuánto perdí? Perdí 300 pesos en el poder de compra. Entonces, si yo lo que quiero es calcular el interés nominal, ¿qué digo? 1.800 menos 1.200, le cobré 600 pesos de interés. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, en realidad tendría que haberle cobrado 2.100 para no ganar ni perder. Con lo cual, ¿qué vemos que ocurrió? ¿Cuánto debió ser el interés que tendría que haber cobrado para no ganar ni perder? En términos de poder de compra, ¿sí? 900 pesos. ¿Me siguen? Entonces, si yo le cobré 600 pesos de interés y en realidad le tendría que haber cobrado 900, ¿qué ocurrió? El interés real fue negativo. En lugar de obtener un resultado positivo por haberle financiado, obtuve un resultado negativo. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque yo le cobré
600 pesos de interés. Acordamos 50%. Pero la inflación me indica que si tomo el valor ajustado de esa partida, estos 2.100 no es más que el valor ajustado, considerando una inflación del periodo del 75%, sería 900 pesos los intereses que le tendría que haber cobrado. Bueno, la diferencia entre el valor final y el valor actual son los 300 que perdí. ¿Y cómo se debe mostrar? Y se debe mostrar que hubo una compensación en RECPAM por 600 pesos y 300 pesos de un resultado financiero que terminó siendo negativo. ¿Me siguieron en el razonamiento? ¿Alguien se perdió? ¿Se entendió? Bien. Entonces, es muy importante que ustedes sepan juzgar, que sepan analizar las diversas situaciones que se presentan cuando estamos hablando de estos activos, de estos créditos que van a incluir un interés. Y nosotros tenemos que siempre mostrar la información depurado del efecto de la inflación, es decir, siempre en términos reales. Porque en términos nominales nos engañan. En términos nominales, esta operación me decía que había ganado 600, pero en realidad 600 fue una compensación parcial por inflación. En realidad, tuve un interés negativo de 300 pesos, porque me faltaron 300 pesos para cubrirme, ¿sí?, del efecto de la inflación. Es decir que perdí por todos lados. No alcancé a cubrir por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y además, obviamente, no gané nada por la financiación que le otorgué de 5 meses. Bien, si esto más o menos se entendió, vamos a ver el ejercicio número 1 del práctico. El ejercicio número 1 incorpora un elemento adicional a nuestro análisis, que es que se trata de una operación en moneda extranjera. Entonces, cuando yo les mencioné los créditos en moneda, pueden ser en moneda nacional. Seguimos viendo ¿Cómo? Seguimos viendo el Excel. A ver. Perdón. Yo les decía, ahora tienen que estar viendo el enunciado, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, ahora sí. Perfecto. Cuando les decía que los créditos los clasificábamos en moneda y en especie, los créditos en moneda pueden ser en moneda nacional o en moneda extranjera, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un crédito que está nominado en otra moneda, lo que tenemos que hacer es convertirlo, ¿sí?, a los efectos de su registración, a la moneda de emisión de los estados contables. En este caso va a ser el peso. Y para hacer la conversión, lo que nosotros necesitamos conocer, ¿qué son? Son los tipos de cambio. Pero ahora, dicho esto, les recalco lo que vimos en la última clase, que todas las operaciones, cuando están nominadas en moneda extranjera, las cuentas, ¿sí?, las hacemos en la moneda original, ¿sí?, en la moneda en la que están denominadas estas operaciones. En este caso, en euros. Por lo tanto, si yo calculo el interés, ¿sí?, de esta venta de 15.000 pesos, voy a tener que calcular qué cantidad de intereses en euros corresponden, ¿sí?, al plazo de financiación, que en este caso es de 9 meses. Entonces, acá van a ver una cuenta por cobrar que está originada en una, ¿qué?, operación de intercambio, ¿sí?, que fue de 15.000 pesos, que se concedió un plazo de financiación de 9 meses, es decir, que nosotros lo que tendríamos que calcular, porque acá no está en el enunciado, es cuál es el valor futuro, el que voy a cobrar al vencimiento. El vencimiento, recuerden, será el 15 de diciembre. ¿Y cómo voy a calcular el interés, ¿sí?, que le voy a cobrar el 15 de diciembre y que se va a sumar a estos 15.000 pesos? ¿De acuerdo a qué régimen de capitalización? Acá les dice mensual directo, es decir, esto es interés simple. Interés simple, y les está diciendo que se devenga a razón de
1% mensual. Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos la tasa de interés proporcional, ¿sí? En realidad, esta es la del periodo. La dividimos 1 para obtener la proporcional porque ya está, coincide el plazo de la tasa de interés con el plazo de la operación. La tasa de interés está en meses, en términos mensuales, y el plazo también está en meses. Entonces es muy sencillo calcular el interés. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien ya tiene calculado el valor nominal de esta cuenta por cobrar? Es decir, el importe que voy a cobrar al vencimiento. Bien, si quieren compartirlo. Bueno, acá me dicen 1350 rápidamente. Bien, vamos a ver cómo se calculan esos 1350. Sería el capital, 15.000 por 0,01, que es lo mismo que decir 1% dividido 100, por la cantidad de meses. ¿Cuántos? Por 9. Y eso les va a dar lo que les dio acá a Alexandra. 1.350, ¿qué? Euros, ¿sí? Nunca pierdan de vista que están trabajando con esta moneda. Luego lo que les da el enunciado son los índices, el índice de precios, ¿sí? Nivel general, dice acá. El de marzo y el de septiembre. Entonces ustedes ya saben que van a tener que calcular un coeficiente corrector. Ya saben cómo calcularlo, ¿sí? El coeficiente corrector es el cociente entre el índice de precios de cierre sobre el de origen. Les da como dato adicional las cotizaciones, ¿sí? Ustedes saben acá que vamos a tener que trabajar con tipo de cambio comprador. Y al 30 del 9 no se modificó la tasa de interés de mercado relevante para la operación, no existe la intención de la empresa de negociarlo, transferirlo ni cerrarlo anticipadamente. Y además ya pueden intuir por qué les hacemos esta aclaración. La empresa cierra ejercicio en septiembre, ¿sí? 30 de septiembre. Y a esa fecha no tenía la intención, ¿sí?, de negociarlo. Tenía la intención de mantenerlo hasta el vencimiento, es decir, hasta diciembre. Con lo cual ustedes ya saben que el criterio de medición periódico, que es en este caso de cierre de ejercicio, va a ser igual a ¿qué? A el valor que. ¿Alguien que me lo diga? Que resulte de sumarle a la medición original del activo los intereses que se devengaron, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Le pide que registren las operaciones y que expongan el rubro al cierre de ejercicio, que es el 30 de septiembre. Entonces, vamos a empezar a ver cómo resolver esto. Ubicamos en una línea de tiempo todo lo que tenga que ver con flujos de efectivos futuros. Es importante ubicarlos en una línea de forma tal de tener una representación visual de todos los datos relevantes. Fíjense que les puse. 15 de marzo se realiza la venta. Se va a cobrar el 15 de diciembre, ese es el vencimiento del plazo. Tenemos un cierre de ejercicio el 30 de septiembre y nosotros tenemos que, por este lapso de tiempo, devengar los intereses, que no vamos a devengarlos de forma mensual, sino que vamos a devengar todo al cierre y hacer la medición a ese momento. Entonces, ¿cuáles son los datos de la venta? 15.000 euros, 9 meses, vencimiento 15 del 12, tasa de interés 1% mensual y los tipos de cambio. Al cierre, tenemos que conocer los tipos de cambio porque tenemos que convertir, y al vencimiento tendríamos que devengar los intereses y efectuar la cobranza, ¿sí?, de esta cuenta. Acá abajo les indiqué el índice de precios, ¿sí? Bien. Ustedes ya saben que el valor nominal es el capital más el interés, que el valor nominal es, en este caso es C más C por I por T. Recuerdan que el interés era el capital por la tasa y el tiempo, y debía haber sincronía en estos dos elementos, ¿sí? El interés total, como lo calculó el compañero, es de 1.350.
calculo que lo hizo de este modo. Ahora, para convertirlo a pesos, lo multiplico por el tipo de cambio y, por lo tanto, obtenemos que el capital en pesos son 84.000 pesos y que el interés en pesos es 1.350 por el tipo de cambio y 7.577. El valor nominal, ¿sí?, de este crédito es la suma del interés más el capital más el interés, que nos da 91.766, y ya estamos en condiciones, ¿sí?, ¿de qué? Ahí es otra forma de calcularlo, ¿no? Es lo mismo, pero $15.000 más 15.000 por 0,1 por 9 por el tipo de cambio nos da lo mismo. Ahora estamos en condiciones de registrarlo. ¿Cómo lo registramos? Deudores por venta en euros. No recuerdo si decía en el exterior. No necesariamente la venta debe ser nominada en moneda extranjera. Si la venta se efectúa al exterior, también se puede pactar en el país operaciones en moneda extranjera, válidamente. Pero bueno, fíjense que nosotros ¿qué hacemos? Debitamos deudores por ventas en euros, ¿sí?, por el valor nominal. Acreditamos ventas ¿por qué valor? Por el valor de contado, que son los 15.000. No son los 15.000 más los 1.350 euros. Son los 15.000, ¿sí? Y recuerden que cuando dijimos que la medición inicial de este tipo de operaciones se debe hacer por su valor de contado. Y si no lo conocemos, debemos estimarlo. Bien. El interés lo determinamos de la forma indicada. Acá va a ser la diferencia entre el valor nominal y el precio de contado. Y lo imputamos a esta cuenta intereses positivos a devengar, que es la que nosotros tendríamos que, transcurrido cada mes, realizar el devengamiento para reconocer el resultado positivo. No obstante, en este caso les aclaré que no vamos a hacer el devengamiento mensual porque nos queremos enfocar en esto. ¿Esto qué es? Esto es la medición periódica. El 30 de septiembre estamos al cierre y queremos medir esta cuenta por cobrar. Entonces, estamos trabajando con un modelo, ¿sí?, que emplea moneda homogénea. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tendríamos que trabajar? Esto ya lo saben. Al trabajar la cuenta deudores por ventas en euros, vamos a tomar ¿qué cosa? El valor de libros y lo reexpresamos. Lo reexpresamos porque por el coeficiente, vamos un poquito hacia atrás, que resulta de relacionar estos índices, ¿sí? O cierre, ¿sí?, sobre origen. Si ustedes hacen la división 100.927 dividido 100.597, les va a dar el coeficiente que nosotros indicamos acá, que es 1.032842. Ese es el valor ajustado, ¿sí? Es el valor del 15 de marzo, ¿sí?, pero en pesos de cierre. Por lo tanto, vamos a calcular por diferencia el RECPA. Estos 92.000 menos los 91.766 nos dan 331,03 pesos que los registramos en la cuenta RECPA. Ahora pasamos, esto tiene que ver con la unidad de medida, ahora pasamos al criterio primario de medición, que en este caso, ¿cuál es? Dijimos. Algunos lo llaman costo amortizado, pero es el que surge del método de la tasa efectiva, ¿sí? ¿Nosotros qué tendríamos que hacer? Algo que vamos a ver después, que es devengar los intereses, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es estamos trabajando el valor nominal, ¿sí? El valor nominal, ustedes recuerden que ¿qué es lo que representa? Eso es lo que siempre deben recordar. ¿Qué representan estos 91.766? A ver, que alguien me diga. ¿Qué representa la cuenta deudores por venta en euros? ¿Qué representa este saldo?
Es el valor de libros, profe. Este sí, Es un crédito que 90.766. espero cobrar en el futuro. Eso representa. Perfecto. ¿Y qué espero cobrar en el futuro? El capital más los intereses, esos 91.000. Perfecto. ¿Y qué valor es ese que espero cobrar? ¿Qué me tienen que entregar en el futuro? ¿Qué me tienen que entregar? Cierta cantidad de euros. ¿Sí? Eso es lo que espero. Ustedes siempre esperen, represéntense qué es lo que van a recibir en el momento en el que ese crédito venza. ¿Sí? O deberían, ¿no? Le tienen que pagar 15.000, ¿sí?, euros más 1.350. Tengo que percibir 16.350 euros. Eso es lo que representa estos deudores por ventas en euros. Por eso, cuando yo tengo que hacer la medición de la partida, me pregunto qué representa, y el monto que voy a cobrar al vencimiento, 16.350, multiplicado por el tipo de cambio del momento de la medición. ¿Sí? Esos son los 97.465,62 que están acá. Y calculo por diferencia con el valor ajustado, que son los 92.067, fíjense acá están, calculo el resultado por tenencia. Ese resultado por tenencia se debe a una diferencia en la cotización de la moneda extranjera. ¿Sí? Diferencia que se verificó entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre. ¿Sí? El tema es el siguiente, es que cuando yo trabajo la cuenta por cobrar, no solo debo ajustar la cuenta de deudores por venta, sino que también tengo que considerar su cuenta regularizadora, ¿sí? Estas dos cuentas las tengo que trabajar juntas. Estas dos cuentas. ¿Dónde está la cuenta? Intereses positivos a devengar. Entonces, ¿cómo trabajo intereses positivos a devengar? En este caso en particular, en el que no devengué ningún interés entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre, lo trabajamos de esta manera. Tomamos estos 7.577 pesos del 15 de marzo y los reexpresamos por el coeficiente, ¿sí?, corrector, que calculamos previamente, que es 1,0328, etc., y nos da 7.601,86. Si lo comparamos con el valor, ¿sí?, en moneda de marzo, que es 7.577, obtenemos el RECPAM de 24,86 que registramos acá. Ahora, tengo que calcular el valor corriente de esta partida. Entonces, me tengo que preguntar lo siguiente: ¿qué representan esta cuenta de intereses positivos a devengar? ¿Son los intereses en euros, serían, profe? Exactamente, la cantidad de intereses en euros, en este caso, como no devengué previamente, del total de la operación, ¿sí?, que voy a cobrar cuando venza, en diciembre, ¿sí? Es decir, son 1.350 euros los que está representando esta cuenta. Ahora bien, en moneda de cierre, al tipo de cambio de cierre son 8.047 pesos. Entonces, ahora si yo comparo el valor ajustado con el valor corriente al cierre, tengo, ¿sí?, la cuantificación del resultado por tenencia, que son 445,76. Entonces, al trabajar esta cuenta por cobrar al cierre, yo tengo que hacer simultáneamente, ¿sí?, simultáneamente o secuencialmente, estos dos ajustes, mejor dicho. Lo que quiero decirles es que tengo que trabajar estas dos cuentas de manera conjunta. ¿Por qué? Porque el activo es uno, es la cuenta por cobrar, más allá de que desde el punto de vista de la registración contable lo trabajé de esta manera. Entonces, acá el resultado por tenencia de esta cuenta por cobrar va a ser el neto entre estos dos movimientos que tuvo la cuenta, ¿sí?
Lo mismo con el RECPAM. El RECPAM va a ser el neto de estas dos partidas, ¿sí? Y de esa manera lo que tengo es la medición al cierre de la cuenta por cobrar. Pero esta situación todavía está en un estadio pero incompleto. ¿Por qué? Porque esta sería la medición si no se hubiesen devengado intereses durante este lapso. Pero ustedes saben que los intereses se generan con el correr del tiempo, ¿sí? Entonces, yo tengo que devengar estos intereses. Yo no puedo dejar esta partida medida de este modo. ¿Por qué? Porque estaría mal. Mal desde el punto de vista de que si yo mayorizo, ¿sí? Si mayorizo esto, los intereses positivos de vengar, la cuenta regularizadora le estaría restando al valor nominal el 100% de los intereses pactados, cuando yo sé que parte de esos intereses están devengados. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Devengar. Para devengar, tendría que hacerlo, ¿sí?, de forma exponencial en función de la tasa determinada en el momento de la medición inicial. ¿Por qué? Porque se trata de una cuenta por cobrar que voy a esperar hasta su vencimiento para percibirlo. Es decir, no tengo la intención ni existe la factibilidad de su negociación anticipada. Pero, entonces, en este caso, fíjense que el devengamiento que hicimos es lineal. ¿Por qué? Porque estamos simplificando el caso, no se lo queremos complicar en demasía. Fíjense que acá tenemos RECPAM, tenemos un resultado por diferencia de cotización, porque estamos trabajando con moneda extranjera, no lo vamos a complicar con el devengamiento de los intereses. Entonces acá lo que hicimos simplemente fue un devengamiento lineal, es decir, es como imputar a todos los periodos de la operación la misma cantidad en concepto de intereses, lo cual sabemos que desde el punto de vista contable no es lo más adecuado, ¿sí? Sería aceptable en tanto y en cuanto no genere distorsiones significativas, pero inclusive en ese caso, tampoco hoy con la disponibilidad de herramientas informáticas que tenemos, podemos justificar hacer este tipo de devengamiento, ¿no?, de forma lineal. Pero acéptenlo en este estadio ustedes, porque estamos recién viendo cómo se trabajan con estas partidas. Así que les pido me permitan esta dispensa. Entonces vamos a hacer el devengamiento lineal, ¿sí? Si el total de los intereses, ¿sí?, estos $1.350 al cambio de cierre representan 8.047,62, si yo lo divido por 9 me daría el monto mensual, multiplicado por la cantidad de meses, me va a dar estos 5.812 de intereses devengados en el periodo. Entonces, acá tenemos en realidad más de un problema, no solo la forma en la que se devengaron, sino la atribución en el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad, como les comenté en la clase anterior, nosotros debimos haber realizado el devengamiento mensual de los intereses y convertirlos a pesos usando el tipo de cambio promedio, o al menos el tipo de cambio de cierre de cada mes, que también, les recuerdo, dijimos que va a generar una pequeña distorsión en cuanto a las causas del resultado, pero en términos de cuantía final del resultado financiero reconocido no van a haber distorsiones, ¿sí? Entonces, ¿qué simplificaciones tiene esto? El devengamiento no se hizo mensualmente, se hizo todo junto y se hizo en forma lineal. Pero lo que quiero que a ustedes les quede claro en este caso en particular es que nosotros tenemos una cuenta por cobrar, que si trabajamos con un modelo en el que empleamos como unidad de medida la moneda homogénea, vamos a tener que reexpresar esas partidas para expresarlas en moneda de poder adquisitivo de cierre, ¿sí? Nosotros teníamos esto que era poder adquisitivo de marzo, lo llevamos a septiembre, que es el cierre del ejercicio, determinamos el RECPAM, y luego tenemos que ver cuál es la medida contable primaria en función, ¿sí?, de cuál es la intención, ¿sí?, de la entidad respecto a ese crédito. Entonces, ya sabemos que acá el criterio de medición es el que llamamos costo amortizado. Es el valor original más los intereses devengados.
Después vamos a devengar los intereses, pero previamente lo que hicimos es, llevamos la cantidad de dólares que representa esta cuenta, ¿sí? Que es el valor nominal, que es el capital más los intereses, y los convertimos al tipo de cambio comprador del cierre del ejercicio. Una vez que tenemos el valor corriente, ¿sí? Lo comparamos con el valor ajustado y calculamos el resultado por tenencia por diferencia de cotización. Que les recuerdo, nuevamente, no es el resultado por tenencia total de la operación. ¿Por qué? De esta partida. ¿Por qué? Porque todavía no trabajamos nosotros la cuenta regularizadora. Con la cuenta regularizadora hacemos las mismas consideraciones. Siempre nos preguntamos qué representa intereses positivos a devengar. Lo ajustamos y el neto de los resultados de estas partidas, ¿sí? Que están en estos dos asientos, nos va a indicar cuánto ganamos o perdimos por inflación y como resultado por tenencia. Ahora bien, les hago hincapié en esto. En este caso, dijimos que eran $1.350 porque no fuimos devengando mensualmente intereses. Si nosotros hubiésemos trabajado mensualmente el devengamiento de intereses, el 31 de marzo devengamos, el 30 de abril devengamos, y así sucesivamente hasta el 30 de septiembre, lo que representaría intereses positivos a devengar no es el interés total de la operación. Tendría que representar ¿qué cosa? Los intereses que restan devengar hasta el vencimiento de la operación, es decir, entre el cierre del ejercicio y el mes de diciembre, ¿sí? Entonces, ojo con la interpretación de lo que representa. En este caso, representan todos los intereses de la operación porque no devengamos. Si hubiésemos devengado, ¿sí? Lo que tendría que representar al cierre esta partida es los intereses que aún no se devengaron al cierre del ejercicio, que son los que se van a devengar entre el cierre y el vencimiento del plazo pactado. ¿Se entendió? Sé que esto es un tema medio complicado, que hay que verlo varias veces. Ustedes van a tener la posibilidad de repasarlo en su casa y hacer todas estas cuentas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, pasemos al segundo ejercicio. Bien. Acá lo que les dejo es, recuerden que yo les decía que tenemos que calcular el interés real, ¿sí? Bueno, esta es la forma en la que lo calculamos, ¿sí? Y cómo lo comprobamos. Revísenla, queda acá, queda en el material, y cualquier cosa nos consultan, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 2. Ahí tenemos la exposición, para por lo menos avanzar en un ejercicio más. Continuamos con una cuenta por cobrar. En este caso se realizó un préstamo en moneda extranjera, ¿sí? Por 5.000 euros a 90 días. Se entregó un cheque del Banco Río en moneda extranjera. La tasa pactada es del 12% nominal anual. Fíjense que acá es anual. Y acá vamos a seguir nosotros trabajando con interés simple, ¿sí? Para no complicarles más la existencia. En este caso es interés simple, liquidable al vencimiento del préstamo. La empresa dice cierra su ejercicio el 31 de diciembre del 2010. La inflación, dice, del mes de diciembre fue del 8% y la cotización del dólar fueron estas. Les pide que efectúen las registraciones correspondientes a la operatoria completa y que midan el crédito al cierre y que expongan. Entonces, bien, acá antes de seguir preguntan si las cuentas son monetarias concertadas. Bien, perfecto. Son cuentas monetarias, ¿sí? Están expresadas, las que están expresadas, ¿sí? Las que representan, mejor dicho, una suma a cobrar en dinero. Entonces, esas serían monetarias y serían concertadas en tanto y en cuanto
tengan prevista alguna cláusula o se pacte algún interés o algún, vamos a decirlo mejor, algún componente financiero, ¿sí?, que permita acompañar el curso de la inflación. Entonces, en ese caso estaríamos frente a una cuenta monetaria concertada. Si no se prevé ningún tipo de compensación frente a la inflación, estaríamos frente a una cuenta monetaria pura. Ahora, si la cuenta por cobrar fuera en especie, sería una cuenta no monetaria, ¿sí? Entonces, por eso yo insisto, piensen ustedes en qué representa. Si ustedes hacen un anticipo, ¿sí?, a un proveedor, vamos a suponer que es una empresa comercial, ¿no?, que se dedica a la venta de artículos deportivos. Y ustedes, para trabajar en este rubro y quedarnos acá y no irnos a otro, vamos a suponer que hacen un anticipo para compra de papelería. Entonces, en ese caso, lo que ustedes tienen derecho a recibir cuando venza el plazo, ¿sí?, pactado para la entrega de ese bien, para la cancelación de esa obligación que tiene el proveedor con nosotros, es la entrega de un bien, ¿sí?, no es la entrega de dinero. Entonces, ahí está representando, ¿sí?, no dinero, sino otros bienes. Por lo tanto, vamos a estar frente a una cuenta no monetaria, ¿sí? Es sumamente importante que ustedes, más allá de ver que se trata de un crédito, analicen y piensen qué está representando esa partida, cuando van a definir cuál es el tratamiento contable que le van a dar. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes saben que las cuentas monetarias, ¿sí?, no se reexpresan. Son cuentas que van a estar expresadas en moneda de cierre. En el caso de las monetarias concertadas, van a estar expresadas en moneda de cierre, pero nosotros lo que tenemos que hacer es un tipo particular de ajuste que nos permita expresar los intereses en términos reales. Es decir, ver qué parte, ¿sí?, de esos componentes financieros debemos atribuir o imputar a RatePam y qué parte es efectivamente un resultado financiero, ¿sí? Por ejemplo, interés, que como ya vimos puede ser un interés positivo, real positivo o negativo. En cambio, si se trata de una cuenta, una partida no monetaria, no una cuenta, una partida no monetaria, en ese caso nosotros debemos reexpresarla, ¿sí? Pero ¿qué la distingue de la partida monetaria? Que es capaz de acompañar, ¿sí?, el curso de la inflación. Por supuesto que esa partida, ese anticipo al proveedor de papelería va a ser no monetaria en la medida en que fije el precio, ¿sí? Si yo le entregué una cantidad de dinero y de pesos, ¿sí?, y son a cuenta pero no van a fijar el precio, no van a ser capaces de acompañar el curso de la inflación, ¿sí? Y si hay alguna alteración del precio, ¿sí?, yo lo único que tengo para aplicar contra el precio final es una cierta cantidad de dinero que perdió poder de compra en ese transcurso hasta que el proveedor me acerca la papelería por la que le hice el anticipo. Entonces hay que analizar cada una de las situaciones y ver qué representa la partida. Porque ustedes se van a encontrar con cuentas por cobrar que son activos monetarios, activos monetarios concertados o activos no monetarios. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? En este caso particular sí estamos frente a una partida monetaria concertada, que por naturaleza, ¿sí?, al estar nominada en dólares, es capaz, ¿sí?, de seguir el curso de la inflación.
nosotros suponemos también que el tipo de cambio, ¿sí?, también va a sufrir alteraciones en un contexto inflacionario, ¿sí? Entonces, por la naturaleza propia del activo, que es $5.000, va a acompañar de por sí. Más allá de que además tiene otra cláusula contractual pactada que me va a permitir acompañar el curso de inflación. Me va a permitir, en principio, lo que resulte ex post, es decir, transcurrido el plazo, puede ser que esta previsión haya sido insuficiente o haya sido suficiente o haya excedido la inflación del periodo. Entonces, hay dos elementos acá que me van a permitir acompañar de alguna manera el curso de la inflación. No sabemos si va a alcanzar a cubrirlo o no, hasta tanto vence el plazo y se cobre el crédito. Pero si este caso es una partida monetaria concertada, en dólares con tipo de cambio pactado. Entonces, tiene que efectuar la registración correspondiente a la operatoria y medir el crédito al cierre. Entonces, este ejercicio ya no vamos a alcanzar a hacerlo porque tenemos que dejarle abandonar el aula, dado que hay clases que continúan. Nosotros tenemos que finalizar la sesión. Se los dejo para que lo resuelvan en sus casas. Es muy similar al que hicimos antes, ¿no? Y si tienen alguna duda, nos escriben por el aula virtual. Les pido disculpas por todos los inconvenientes que tuvimos hoy para arrancar la clase. Espero que, no obstante, les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase y recuerden todas las dudas por chat, por favor, en el aula virtual.